Fenomenal. Que estaba yo un poco preocupado porque no podía activar mi micro, pero claro, porque estaban hablando Carmen en su excelente exposición, igual que la de Gema y la de Rosa. Eh, mm, Les doy también a ellas las gracias por lo que he aprendido con sus ponencias y la verdad que es un gusto compartir este panel, ¿no? de expertos. Yo, como decía José, desde el grupo Vigencia, llevo muchos años. Es fácil echar la cuenta porque llevo desde el año 2000 trabajando con personas mayores y los cuidadores. Si llevo tanto tiempo es porque es un tema que me gusta y del que continúo aprendiendo, ¿eh? Esas dos cosas hacen que sea un estímulo para mí. Y le agradezco también al Grupo Vigencia que cuando le planteé este tema, que sé que es un tema muy particular, ¿no? El de los aspectos espirituales, me dijeron, sí, sí, adelante, porque claro, pues eso, acabamos de oír a la anterior panelista, ¿no? A Carmen. Nos habla pues, de estas cosas tan importantes, ¿no? De que la sociedad entera, ¿no? Dedique recursos, ¿no? Para poner a la persona con demencia en el centro. Y esto que hoy les voy a comentar yo ahora humildemente, pues sé que es un aspecto concreto y muy puntual, pero para mí muy importante. ¿Eh? Y eh, las, la psicología, porque yo soy psicólogo, como ha dicho muy bien José en la presentación, no se ha preocupado en exceso de los aspectos religiosos y espirituales, pero eso no quiere decir que no haya habido, ¿no? Desde hace mucho tiempo, ¿no? Pues tenemos el libro de William James, que es el precursor, ¿no? Y en la actualidad, pues tenemos manuales, ¿no? Handbook, ¿no? De religión y salud, ¿no? Del profesor Kenning, entre otros. O sea, que aunque no se haya puesto a la religiosidad y la espiritualidad en el centro de la reflexión, sí que es un tema que ha interesado. ¿Por qué me interesa a mí? Bueno, pues me interesa por varios motivos, ¿no? Uno de ellos porque veo en los cuidadores con los que llevo ya 25 años trabajando, ¿no? Que sus aspectos religiosos y espirituales son importantes, ¿no? En cómo afrontan ese reto que llevamos oyendo, ¿no? A lo largo de todas las ponencias de hoy que supone, ¿no? El cuidar a una persona mayor con Alzheimer. Y luego, porque como científico, porque yo tengo esa parte, ¿no? De psicólogo que atiende, pero también profesor que investiga, es que todas las revisiones que se han hecho, nosotros decimos que hay revisiones sistemáticas, cuando uno revisa todos los artículos que se han escrito sobre un tema, y metaanálisis cuando analizas todos los datos, ¿no? Que hay en esos artículos, en esos libros, en esas investigaciones, todas, muestran que participar en prácticas religiosas correlaciona con mejor salud y mayor esperanza de vida. De momento no estamos hablando en personas con demencia, tipo Alzheimer o otro, sino personas en general. Entonces, por un lado, los datos nos dan eso, hay un cierto interés, pero Perú conozco un poco menos, aunque tuve la suerte de estar allí en el curso que ha comentado, ¿no? En el grupo Vigencia. Pero en España y en Europa los psicólogos son menos religiosos que sus pacientes. Bueno, pues es así, ¿sabes? Esa es la realidad con la que contamos. Pero el DSM, que sería como la Biblia que tenemos psicólogos y psiquiatras, donde están todos los trastornos de la persona, reconoce la religiosidad, espiritualidad, por eso les pongo ahí RS, ¿no? Como una fuente de soporte emocional ante el estrés, ¿no? O sea, bueno, esa experiencia que yo tengo, ¿no? En la práctica clínica, escuchando a personas que cuidan bien como profesionales, bien como familiares. Ay, en los momentos difíciles, ¿no? Cuánto me ayuda, ¿no? El trascender, ¿no? Mi religiosidad, mi espiritualidad. Pues a pesar de que no sea
el mainstreaming, ¿no? Lo que más se habla, a pesar de que los psicólogos no sean especialmente así motivados por estos temas, pero la mayor obra de referencia, la que tenemos como referencia todos, reconoce que es importante. De hecho, cuando preparaba esta exposición, ¿no? Digo, bueno, pues voy a revisar, ¿no? ¿Qué dice la literatura? Ya no de las personas en general, de las personas mayores en concreto, ¿no? Sino de las personas mayores que viven con demencia, ¿no? Que se les diagnostica demencia. Y me encontré que no necesitaba hacer el trabajo porque ya estaba hecho. Digo, fenomenal, ¿no? Que le hagan el trabajo a uno. En esa revista, Healthcare, ¿no? Tenemos un artículo que habla de las necesidades espirituales de las personas mayores con demencia y revisa todos los artículos. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Revisando todo lo que la literatura científica, ¿no? Ha dicho sobre esto. Pues seguro que es algo que ustedes, si son cuidadores, lo han observado también, ¿no? Que las personas con demencia tienen necesidades espirituales. ¿Y estas necesidades espirituales qué son? Pues por un lado, ¿no? La expresión religiosa, pues les gusta ir a misa, les tranquiliza estar en la iglesia de toda la vida, en la parroquia que es la suya, o rezar el rosario, prácticas y rituales, ¿no? Que aparece ahí. Pero también la dimensión más espiritual, que en este artículo lo llaman conexión, ¿no? O sea, mantener los vínculos que me trascienden a mí como persona y que me conectan con Dios, con la naturaleza y con los otros. Incluso estando afectado, ¿no? Y limitado y condicionado por una enfermedad, ¿no? Que todos ustedes conocen mejor que yo, que es la demencia, uno sigue en conexión con lo que está más allá de él, ¿no? Entonces sale, trasciende, va a más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No solo ya entre los psicólogos, sino entre los profesionales que trabajan en residencias, con personas mayores, que estas necesidades bien las más obvias, ¿no? O sea, las que identificamos más con la espiritualidad, esto de las prácticas y rituales, pero también esos vínculos con los otros, pues muchas veces son ignorados por falta de herramientas, por falta de formación, por falta de protocolos específicos, porque no tenemos tiempo, porque no lo consideramos tan importante. Sin embargo, para todos ustedes que como cuidadores, familiares o profesionales, sí que fomenten esta dimensión espiritual en las personas mayores con demencia, una vez tras otra, un estudio tras otro, nos dice que la atención espiritual puede mejorar no solo el bienestar emocional, del que se ha hablado mucho, ¿no? Y que es muy importante y que para mí como psicólogo pues es esencial, ¿no? Estar más tranquilos, menos tensos, menos irritados, menos tristes si quieren también, ¿no? Y incluso hay algunos estudios que hablan de que mejora el bienestar cognitivo, el estado cognitivo. ¿Por qué? Porque son ejercicios, ¿no? De estimulación del recuerdo y de la memoria. Entonces, desde este artículo de revisión, se dice que es urgente desarrollar intervenciones, porque así vamos a mejorar el bienestar emocional y también vamos a estimular cognitivamente, ¿no? Pero, ojo, dicen una cosa que yo creo que no se nos debe olvidar, que es que si en todos los ámbitos hay que personalizar las intervenciones, en el ámbito espiritual trascendente, si quieren más. Por ejemplo, imagínense que para a una persona con demencia en un estado muy mal, recuerda, ¿no? Una canción que él cantaba en la iglesia cuando era niño. Pues es significativa para esa persona, pero a lo mejor no es nada significativa para otro. O sea, tenemos que ir a intervenciones muy personales, muy personalizadas
Y también tendríamos que desarrollar, que no tenemos, ¿no? Herramientas para evaluar, ¿no? Esta dimensión espiritual, que tampoco tenemos muchos. Entonces, como ven ahí, ¿no? En la transparencia, pues aparecen algunas actividades, no sé muy bien cómo llamarle, ¿no? Actos, conductas, ¿no? Que, de las que hablamos cuando estamos hablando de estas cosas. Pues puede ser rezar el rosario para quien lo haya rezado y sea significativo, personalicemos, que no lo haya rezado nunca o no le diga eso nada, pues no le va a estimular. Participar en un coro, en el coro de la iglesia, ¿no? De tu centro religioso. Claro, si eso es significativo para ti, si nunca has ido al coro, si la música religiosa nunca te ha llamado la atención, pues no va a hacer nada. La asistencia de muchos paters, ¿no? En la celebración, ¿no? Dominical dentro de las residencias, ¿no? Como aparece en la tercera de las fotografías. En cualquier caso, yo creo que para los cuidadores profesionales, para los que trabajan en residencias, la espiritualidad es un desafío clave en el cuidado humanizado. Si queremos, como decía las anteriores panelistas, especialmente eso lo he escuchado a Carmen, ¿no? Tenemos que poner a la persona con demencia en el centro. Tenemos que poner un cuidado que sea humanizado. Pues dentro de la humanidad se incluye esta dimensión espiritual y trascendente. O sea, en los contextos, ¿no? De residencias es muy importante que no se descuide este aspecto. Hemos tenido crisis, ¿no? Y todos tenemos crisis. Recordamos, yo creo que todos, la crisis del COVID, ¿no? Y sin ser tan grandes, en cualquier crisis, cuando a uno le diagnostican una enfermedad grave, cuando uno fallece un ser querido, en esos momentos de crisis vital, vemos que es esencial desarrollar competencias que incluyan esta dimensión espiritual. ¿Por qué? Porque así vamos a mejorar el bienestar tanto del profesional como del paciente con demencia. Es verdad que a veces esto parece que es cosa como muy de cada uno, ¿no? Bueno, pues cada uno que vea lo que quiere hacer, nos vamos a respetar, no vamos a meternos en los terrenos. Otras veces se dice, no, es que esto cosas, ¿sabes? De la monjita o del pater o del pastor, ¿no? Que tengamos de referencia. Y entonces, como que lo delegamos, ¿no? Porque no tenemos formación en esto, en personas que pensamos que sí son especialistas en ellos, o pensamos que es algo personal de cada uno, ¿no? Pues si ha rezado el rosario y sigue rezando, pues fenomenal, ¿sabes? No me meto, pero no voy a como a fomentar esto. Si canta canciones, canturrea canciones, ¿no? De iglesia, pues fenomenal, pero yo no me meto en esto. Pues igual habría que meterse en esto, habría que fomentar esto, habría que estimular esto, porque los datos nos dicen que cuando se incluye la dimensión espiritual, pues mejora el. Yo he hablado como indistintamente, ¿no? De religiosidad y espiritualidad y las mezclaré mucho en esta charla, sabiendo que no son exactamente iguales, ¿no? Que la espiritualidad, como dice la transparencia aquí, pues es lo trascendente, las últimas preguntas, el sentido de la vida, ¿no? Con la asunción de que hay más vida que aquella que podemos ver o comprender plenamente, ¿no? Pues estoy en lo alto de una montaña, o estoy viendo una puesta de sol, o estoy en el mar, ¿no? Digo, ay, Dios mío, hay algo que me trasciende, que me supera, ¿no? Que va más allá de mí mismo. Y por otro lado, ¿no? Está la religiosidad, que es esa experiencia espiritual que se cristaliza en creencias, en prácticas, en relación con una iglesia, con una comunidad, en una oración, en una comunicación con los santos, con los Dios. Pareciese que la espiritualidad es más lo interno y la religiosidad más lo externo, pero está ahí entre comillas porque yo creo que realmente pues son cosas que se relacionan mutuamente y nos hacemos preguntas sobre el sentido uno, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cómo me relaciono con los otros y con lo otro y con la naturaleza? Gracias, ¿no? También en parte a esas prácticas que tenemos. Yo creo que es importante
ver que esta dimensión religiosa espiritual va más allá de ir al culto, que va más allá de ir a misa, que la dimensión religiosa espiritual incluye un amplísimo abanico de dimensiones cuando vemos qué aspectos religiosos espirituales están relacionados con una mejor salud, con un mayor bienestar, ¿no? Como les decía antes, que de esto hay como mucha evidencia, y para el que quiera ese manual, ¿no?, de religión y salud que les decía, ¿no?, de Kenning, del profesor Kenning y colaboradores, pues si no tiene 1000 páginas, ¿no?, cerca le anda. Entonces, justo antes de empezar el siglo XX, en 1999, tuvimos el primer documento de consenso sobre qué dimensiones religiosas espirituales nos vienen bien, en el sentido de que generan bienestar en nosotros, ¿no? Y dice, bueno, pues primera dimensión, experiencias espirituales cotidianas, ¿no? Pues la percepción de que la trascendencia, lo divino, Dios, está en la vida cotidiana, ¿no? Que si uno, de Santa Teresa decía que Dios está entre los pucheros, ¿no? Que puedo descubrir, pues en el sonido de un pajarito que oigo, ¿no?, lo trascendente, o en una puesta de sol, algo que me lleva a salir de mí mismo, que la vida es un regalo, ¿no? Pues ya esa experiencia espiritual cotidiana, sencilla, ¿no?, genera bienestar, en nosotros. Hay que diferenciar, yo pongo ahí, ¿no?, entre Oriente y Occidente, porque nosotros en Occidente somos más como de hacer, ¿no? Y en Oriente es más de dejarse hacer, de dejarse, ¿no?, invadir, si queréis, ¿no?, a través de la meditación, ¿no?, con esa dimensión más trascendente que no tiene. Bueno, en cualquier caso, no solo son estas experiencias espirituales cotidianas y sencillas que todos podemos experimentar, ¿no? Ay Dios, qué maravilla, ¿no?, cuando subimos a lo alto de una montaña y te quedas ahí, pues eso, en conexión con algo que te supera y que va más allá de ti. O dices, bueno, pues es que con la persona con la demencia, Javier, subir montañas, poco. Bueno, pues una tarde tranquila, que no pasa nada, que no le tengo que cambiar, ¿sabes?, 40 veces, sino que estamos tranquilos, no sé por qué, magia o providencia, pues eso también. Segundo elemento, ¿no?, que la Fundación Fetcher nos dice que se relaciona con el bienestar emocional desde esta dimensión espiritual, trascendente, religiosa. El sentido. Dar a los acontecimientos sentido. Y en este ámbito, ¿no?, Viktor Frankl, un psicólogo judío que estuvo en los campos de concentración nazis y que sobrevivió, él hablaba más de la búsqueda del sentido que el de hallar sentido. O sea, ya ponernos en buscar las cosas que dan sentido a nuestra vida, incluso en situaciones difíciles, como estar en un campo de concentración, como el que le diagnostiquen a uno una enfermedad, ¿no?, neurodegenerativa, como es la demencia, el ponernos en busca de cuál es el sentido de mi vida, qué es lo que he hecho, qué es lo que puedo seguir haciendo, me pone en el contexto de mejorar emocionalmente. De hecho, Viktor Frankl insistía en una idea que a mí me gustaría transmitirles, que es que esto tiene que ser muy personalizado, que no valen las recetas generales para cada uno, que cada hombre ha de buscar su propio sentido. Para uno habrá sido construir una familia, para otro construir una empresa, para otro haber hecho una obra de arte. Y dice, cada uno tenemos lo nuestro, nuestro sentido en la vida, pero hay como algunos elementos que nos ayudan, nos dan pistas, decía él, ¿no?, para encontrar, ¿no?, el sentido vital. Y decía, primera pista que tenemos todos en nuestra vida, lo que ellos llamaban los valores experienciales, que es desarrollar la capacidad de vivir intensamente las circunstancias, experimentando algo o encontrándonos a alguien con quien nos sentimos bien.
¿No han experimentado ustedes alguna vez, seguro que sí, ¿no? Que estando con un buen amigo, estando con una buena amiga, el tiempo fluye y se les pasa el tiempo volando, como si nada, porque el tiempo fluye. Pues esto sería eso, una experiencia de la que disfrutar, ¿no? Y de nuevo, ¿no? Igual ustedes que me pueden hacer preguntas si quieren a través del chat, para ir respondiendo si les surgen dudas de lo que digamos, para ir aterrizando las cosas. Ay, Dios mío, pero es que cuando uno es cuidado de una persona con demencia, que poco, ¿no? Puede experimentar así estos momentos así como de trascendencia. Bueno, pues hay momentos mágicos también, ¿no? De descanso, de momentos muy concretos, de momentos de lucidez, ¿no? De la persona con las que se disfruta. Pero no es la única pista de la que hablaba Víctor Frankl para la búsqueda de sentido. Y dice, y aquí seguro que todos los que sois cuidadores y me estáis escuchando os podéis sentir muy identificados. Dice, también el sentido lo encontramos, no son las cosas que experimentamos bonitas, sino también las cosas que hacemos. Lo que Víctor Frankl llamaba valores de creación, ¿no? Y fíjense ustedes, cuidadores, si no hacen mil y una cosas, que son un poco enfermeras, un poco psicólogos, un poco médicos, un poco de un montón de cosas, ¿no? Y que se han tenido que poner en la situación de hacer mil y una cosas. Dice, y Víctor Frankl decía, dice, pero claro, es que hay veces que ni se puede disfrutar de la situación, ni se puede hacer mucho. Dice, bueno, Víctor Frankl dice, pues entonces nos quedan los valores de actitud, cómo te lo tomas, o cómo autotrasciendes esa situación, o cómo te pones en conexión con el sentido último, ¿no? De hecho, nosotros ya les he dicho que tenemos una parte de profesores y una parte así de investigadores, pues para trabajar esta dimensión de búsqueda de sentido, ¿no? Vital, para que los cuidadores con los que nosotros trabajamos como psicólogos conecten con su proyecto de vida, con los valores que le dan sentido, para trabajar los valores, vamos, en terapia, en sesión, en nuestras intervenciones psicoeducativas. Utilizamos la metáfora del jardín. En esta metáfora le pedimos a la gente que piense en las cosas que son valiosas, que son importantes, que piensen en algo que es importante para ellos, que piensen en las cosas que son importantes para ellos, o en alguien, que piensen en las personas que son importantes para ellos y que las dibujen, ¿no? Con flores, con plantas, ¿no? Y que cada planta, cada flor, pues vaya representando esas cosas que son valiosas para nosotros, ¿no? Por ejemplo, en el chat, ¿no? Tabata dice, millones de cosas que hacemos y nos entra la nostalgia cuando vemos cómo se apaga como una veleta nuestro paciente, nuestro familiar, a quien cuidamos con amor. Bueno, pues se trataría, ¿no? De eso, de ver, porque tenemos estos sentimientos ambivalentes, ¿no? Por un lado, disfrutar, ¿no? Y también la nostalgia por lo que ya no podemos, lo podemos hacer, ¿no? Por lo que sí que podemos hacer, ¿no? Y de estas cosas que sí que podemos hacer, ¿no? Pues está el seguir dando todo el amor, ¿no? Como decía esta persona a través del chat. Claro, la dimensión espiritual a veces aparece y otras veces no aparece en el jardín de las personas. Pero cuando aparece, ¿no? La planta, un jesuita que falleció, joven además, psiquiatra, súper interesante, Nacho Bonet, decía, dice, la planta de la espiritualidad es valiosa, nos ayuda a buscar sentido, no es una mala planta, ¿no? Entenderme la metáfora, cuando da luz al jardín, cuando es luminosa, cuando es razonable y cuando nos ayuda a crecer. Porque la religiosidad a veces también puede ser un perjudicial, ¿no? Para la salud. Pero si es luminosa, si es razonable, si nos ayuda a crecer, estaríamos, ¿no? En este sentido positivo. De hecho, bueno, pues aquí les traigo el jardín de una cuidadora, ¿no? Con
80 años que cuidaba a su esposo con 83, ¿no? Y cuando le digo que dibuje, pues eso, el jardín de su vida, representándolo, ¿no? Pues las cosas valiosas y las personas valiosas, ¿no? Pues hace este dibujo, ¿no? Y pues fíjense cómo no aparece, ¿no? El amor de Dios, ¿no? Que nos comenta Vilma, ¿no? En su comentario en el chat, pero sí porque aparece, yo creo, ¿eh? Yo creo, ya me dirán ustedes lo que piensan, la dimensión espiritual y trascendente, porque dice que hay una mimosa en el centro que representa el amor, perdón, un tilo, una mimosa, una encina y unas rocas, ¿no? Que le aparece la conexión con la tierra, unos unos chopos o pinos altos, ¿no? Que es el más allá, un estanque ahí en el centro, que es lo artístico, unos olivos y unos pinos andaluces que eran de su infancia. Y dice, jo, pues qué bien estaba esta mujer, ¿no? Que tenía tantas cosas positivas y alguna de ellas trascendentes. Pues fíjese, lo traigo aquí porque con la espiritualidad y la religiosidad no se trata de trascender de manera que seamos un poco terraplanistas, o sea, que neguemos lo malo que está pasando en nosotros. No, 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 no. La espiritualidad es estar con los pies en la tierra, ¿no? Y atendiendo muy, muy mucho a las cosas que nos pasan. Entonces, esta persona que dibujó esto, ¿no? Con 81 años, era una persona que tenía altos niveles de ansiedad, altos niveles de depresión, conflictos interpersonales con el esposo, con alguno de los hijos. Entonces, en la intervención se trata, ¿no? De que no sea un jardín ideal, idílico, ¿no? Como este que había planteado, ¿no? En la segunda sesión, sino ven que 5 sesiones más allá, ¿no? Le pedimos que de nuevo dibuje en un jardín las cosas y las personas valiosas para ella en su vida. Y aquí ya no todo es tan ideal. Aparecen piedras en el camino es cuesta arriba, en el camino hay unos árboles que están con flores y otros árboles que están secos, ¿no? Y poco a poco trata de subir hacia arriba, ¿no? Hacia esa aceptación, hacia esa luz, ¿no? En el que ella está, no sola, sino con otras personas. Ven que hay otras personas, porque en el anterior parecía que estaba ella sola, ¿no? Fenomenal en ese mundo. Se trata de eso, o sea, no ser negacionistas de lo que pasa, ¿no? Ser consciente de que también son para mí importantes pues esas piedras en el camino, esas dificultades, esos árboles que a lo mejor no han crecido, no esas malas hierbas que aparecen en ese camino cuesta arriba, pero que junto con eso pues también hay árboles que han crecido, que representan las cosas valiosas que hace, que va avanzando, que está como en la mitad del camino, que hay otras personas, ¿no? Que aunque sean no tanto como a ella le gustaría, le ayudasen. De hecho, esto para mí es una idea fundamental, ¿no? El pensar que las personas espirituales no son las que viven, ¿sabes?, como fuera del mundo, negando los problemas del mundo. No, 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 no. Que esa dimensión espiritual o religiosa, ¿no? Nos ayuden, ¿no? A ver lo que a nosotros nos pasa y lo que pasa a las personas que tenemos a nuestro alrededor, especialmente, ¿no? Pues la persona con demencia a la que cuidamos. Fíjense, estos, ¿no? Suelen ser los aspectos, ¿no? Que aparecen dibujados, ¿no? En el jardín de las cosas importantes y valiosas de mi vida, ¿no? Que como ven, pues a veces aparece la religión y la espiritualidad, pero otras veces aparecen todas estas cosas. Muchas veces la familia, las relaciones familiares, las relaciones íntimas, de pareja, muchas veces con la nostalgia, ¿no? De la que nos hablaba este participante. Otros roles, además del cuidado, ¿no? El rol de padre, de madre, el rol de cuidador, que como se han visto no aparecía en el primer dibujo, sí en el segundo, las amistades,
las relaciones con otras personas. Bueno, no voy a seguir leyendo, les dejo que lean ustedes, ¿no? Y además siempre abiertos, ¿no?, a que aparezcan otras áreas. Bueno, pero ¿y esto cómo lo podemos hacer? ¿No? Como si yo soy un profesional, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Me pongo a dibujar y ya está? Bueno, pues yo les invitaría a que si buscan hacer este ejercicio, ¿no? Ustedes o con otros compañeros de la residencia, pues primero traten de cerrar los ojos, traten de visualizar su jardín interior, qué flores hay, qué plantas hay, qué valores están presentes en esas flores, en esas plantas, qué necesita más cuidado. ¿Hay alguna flor, alguna planta que represente su espiritualidad? ¿Y qué le diría a su jardín si pudiese hablar? ¿Y cuál de todos sus valores, qué flor necesita más espacio para crecer? Porque a veces la flor, la planta del cuidado, nos come todo el jardín, ¿no? Es como la única que regamos y todas las demás las tenemos un poco descuidadas. ¿Qué acción concreta? Concreta, ¿no? Concretita, ¿no? Puedo hacer para regar una flor importante, para seguir creciendo en ese valor y cómo integrar la espiritualidad, ¿no? En el cuidado diario. Vilma nos vuelve a decir que la cuidadora tiene que estar revestida de las virtudes operantes como práctica diaria para que trascienda el amor de Dios en sus ratos de paciencia, de Dios de bondad, de humildad, de alegría y de esperanza. Pues fíjese ahí, ¿no? La de valores, ¿no? Para representar en nuestro jardín, ¿no? La esperanza, la alegría, la humildad, la bondad, el amor, la paciencia, que son las de Vilma, ¿no? Y las de otros de ustedes, pues eran otros, ¿no? Y se trata de que este ejercicio nos lleve a representar, a dibujar, a escribir o a visualizar, ¿no? Como les propongo, las cosas que son importantes en nosotros, pero juntas, para que veamos todas, ¿no? Y que si decimos que son importantes, pues que les dediquemos tiempo, o sea, que las reguemos, ¿no? Y que si la espiritualidad, ¿no? Y la religiosidad pues, es importante, pues que la reguemos también y que la cultivemos, ¿no? Pero no, no todo es esa experiencia concreta, no todos son ese sentido, vinculado están los valores, ¿no? Como valor último, también hay creencias, ¿no? Pues yo creo en esto otro, desde pequeñito me han enseñado a creer esto, ¿no? Y esto me ayuda pues a dar sentido al sufrimiento, a la muerte, ¿no? A esas cosas que vemos de cerca, ¿no? Cuando hay una enfermedad grave, ¿no? Como es la demencia. Pero también en lo que el Fetcher Institute nos dice, ¿no? que nos ayuda al bienestar, ¿no? Es el apoyo religioso. Y es el apoyo que recibimos de las personas con las que compartimos nuestra fe. Los de nuestra parroquia, ¿eh? Los de nuestro templo, ¿eh? Los que... vamos. Y esto nos lo podemos prescribir. Otras cosas a lo mejor son más difíciles. No nos podemos autoprescribir paracetamol, ¿no? Pues para eso hace falta ser médico. ¿Eh? Pero sí que nos podemos prescribir entrar en contacto con otras personas, especialmente, ¿no? Con las que compartimos vida de fe, creencias, ¿no? En el culto, en la parroquia, porque esto no son los que lo digan los de Estados Unidos, ¿no? En el Fetcher Institute. Nosotros, hace ya unos años, ¿no? En este estudio que les muestro aquí, ya le digo que tenemos también no solo la faceta ahí de ayuda psicológica, sino también de profesor, ¿no? De universidad de investigación, vimos que el apoyo de la comunidad religiosa, ¿no? Junto con el sentido espiritual, ¿no? Servía para amortiguar los sentimientos de ira
que provocan esos comportamientos, ¿no? Así que la enfermedad, no de demencia, hace surgir y que a veces nos llevan a perder el control, ¿no? Y a irritarnos más de lo que que nos convendría, ¿no? De lo que sería, pues eso, óptimo, ¿no? El hacerlo. Entonces, fíjense cómo esa dimensión, ¿no? De sentido espiritual, pero sobre todo de buscar el apoyo o percibir el apoyo de la persona, aunque sea el que sea, ¿sabes? Y que a veces no, seguro que nos gustaría más, nos ayuda, ¿no? A amortiguar como si fuera, pues, no sé, una almohada que nos protege, un airbag, ¿no? Que nos protege contra los sentimientos de ira. Milagros, ¿no? Dice, a ver que se me va por aquí, dice que hay que tener mucha paciencia y amor hacia la persona adulta y espiritual y mucha bondad. Pues sí, el ser cuidado de una persona con demencia nos lleva a dar lo mejor y lo peor de nosotros mismos. Entonces nos lleva a dar también de lo mejor, ¿no? Eso de nosotros. Y pues aquí yo humildemente, ¿no? Les ofrezco, ¿no? Unos datos, ¿no? Con un grupo importante de cuidadores españoles. Pero la Fetcher Institute habla de más cosas que nos ayudan, espirituales y religiosas, que nos ayudan a un mayor bienestar, a encontrarnos mejor, ¿no? Pues dice, también las prácticas religiosas y espirituales privadas, ¿no? No lo ha escrito una religión, ¿sabes? A ser católico, a ser evangélico, a ser judío, musulmán. No. Rezar en privado, leer la Biblia, por mí mismo, ¿sabes? ¿Eh? Ya se vincula, ¿no? En los estudios a un mayor bienestar. El compromiso, ¿no? Comprometerme con lo que puedo, con mi parroquia, con mi templo, ¿no? Me ayuda también en eso. Y una cosa que para mí ha sido como muy importante es, desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque lo veo, ¿no? En los cuidadores con los que trabajo, es que como decía ya al principio, lo espiritual, esas dimensiones que nos ayuda a tener, ay, paciencia, contar hasta 100 no, hasta 1000, ¿no? Antes de dar una voz o hacer algo que no queremos. Es un tipo de afrontamiento también entre las situaciones difíciles. Y en la literatura, ¿no? Se habla, ¿no? De que se puede afrontar las dificultades cotidianas o las dificultades más graves de una manera positiva y benevolente o de una manera pues, negativa y de lucha. Esto no me tendría que pasar a mí, pero porque le vas a ver, ¿no? Enfadado, ¿no? Y enfurruñado con uno mismo, con el mundo y con todos los que nos vienen a ver. Bueno, pues el afrontamiento de súplica, ¿no? De obrar el bien, no nos viene. De hecho, en la literatura científica, los que han estudiado, ¿no? Esto, ¿no? Dicen que Dios nos ayuda de dos maneras. El estudio clásico es el de Kinney, ¿no? Que dice, pues mira, hay personas que ante los problemas buscan un afrontamiento colaborativo. Vamos a ver lo que entre Dios y yo podemos hacer, ¿no? Que Dios ponga su parte, pero yo también la mía, ¿no? ¿No? Aquí en España tenemos un refrán, no sé si en Perú también tienen el mismo o alguno parecido. A Dios rogando, pero con el mazo dando, ¿no? O sea, pues eso, Dios y yo, ¿no? Los dos. Hay otros estilos de afrontamiento, ¿no? Que de personas, ¿no? Que dicen, no, esto, jo, me lo tendría que solucionar Dios, ¿no? Todo Dios. Se llama delegativo, Kinney lo llama delegativo, ¿no? Y hay otras personas que dicen, no, o sea, yo tengo que poder con todo, ¿no? Yo tengo que ser el supercuidador, la supercuidadora, ¿no? Que nos han insistido mucho en esta jornada, ¿no? Como la mayoría de los cuidadores son cuidadoras, yo. Nosotros incluimos un cuarto
nivel de afrontamiento que es que hay personas que ven que los problemas de su vida no lo puede solucionar ni Dios ni él. O sea, ya no es Dios y yo, o Dios me lo va a arreglar esto, o yo lo voy a arreglar esto, que esto no lo arregla ni no lo puedo arreglar ni yo ni Dios, ¿no? Lo llamamos pasivo. Bueno, pues ven ahí, ¿no? Cómo de una manera súper bonita, ¿no? Cuando aunábamos espiritualidad y autoeficacia, ¿no? Fíjense que personas con alta espiritualidad y alta autoeficacia, ¿no? Eran los que mejoraban en los niveles de depresión, de tristeza profunda, de tristeza patológica. O sea, ese estilo de afrontamiento colaborativo, de a Dios rogando y el mazo dando, alta espiritualidad y alta autoeficacia, ¿no? Era lo que más bien nos hacía, ¿no? En este estudio cuando lo medíamos para eso. Entonces yo les invito a esto desde ya, ¿sabes? O sea, sí, sí. A Dios rogando, no dejan de rezar, si son personas creyentes espirituales, yo lo hago, ¿eh? Y me uno a la oración de muchas personas y pido que recen humildemente por mí, ¿no? Para mejorar. Pero eso, pero con el mazo dando, ¿sabes? Poniendo de mi parte, ¿no? Y en ese estudio, ¿no? Veíamos como no es ni lo pasivo, ni lo autodirigido, ni lo delegativo, sino el afrontamiento colaborativo, ¿no? En el que nos ayuda a un mejor afrontamiento. Vilma vuelve a decir, cuando la fuente del amor lo tomamos de Dios, es amor, es perfecto, inagotable, continuo. Solo así podemos cuidar a un paciente, por lo que vemos todo desde Dios, con amor, trascenderá. Y como dice Jesús, ya no eres tú, soy yo. Pues sí, pero además yo le diría a Vilma, ¿no? Eso. Aquí me dice a pachas, ¿no? A medias, ¿eh? A Dios rogando, vamos a hacer esto. Que Dios haga lo que pueda y yo hago lo que pueda y seguro que así nos sale mejor. Y los datos nos dicen eso. Pero también ayuda la historia religiosa, ¿no? El haber participado, el tener una historia para un mejor bienestar, según el Feche, ¿eh? O sea, esto no son cosas que yo me invento. La involucración en instituciones religiosas, pues en cofradías, en coros, en lo que sea, y una dimensión que a mí me gustaría abordar y que es con la que voy a concluir. O sea, fíjese, en todo el tiempo que me queda, estos 10 minutos, ¿no? que me quedan, lo voy a dedicar a esta dimensión, que es la dimensión del perdón, porque para mí es fundamental. Pero antes de pasar al perdón, leo y les agradezco que participen a través del chat, porque esto me ayuda a mí, ¿no? a tener feedback de ustedes. Milagros, ¿no? Que dice, como cuidadores tenemos la responsabilidad de tener un trabajo multiesfera, ya te digo, multi. Sobre todo multi, ¿eh? Porque de todos los frentes. Considerar la esfera de la espiritualidad con nuestra responsabilidad en el cuidado, ya que tenemos que saber qué costumbres y gustos realizaba mi paciente. Yo me enteré que mi paciente era de una iglesia cristiana evangélica, yo leía la Biblia y me aprendí dos canciones y él conectaba mucho conmigo y le gustaba. El trabajo era más llevadero. Por eso, por personalizar, ¿no? Y además, como estas cosas de la religiosidad, ¿no? Las tenemos dentro de nuestra memoria cristalizada, de lo que hemos aprendido desde pequeñitos, ¿no? Pues es que con esto conectas, ¿no? Casi sin querer, pero claro, tienes que conectar con lo que para él es importante. Si era evangélico, pues esas canciones evangélicas, claro, y si soy católico, pues con esas canciones católicas, ¿no? Pero vamos ahora, ¿no? Y a terminar en los 10 minutillos que nos quedan hablando del perdón, ¿no? Porque perdonar a los demás, a uno mismo, ¿no? Y perdonarse a uno mismo nos ayuda a encontrarnos mejor. A pesar de que esto no es una cosa únicamente cristiana, ¿no? Está ya en el pensamiento chino, ¿no? El que persigue la venganza de cavar dos tumbas, ¿no? El judaísmo no te vengarás ni guardarás rencor a tu prójimo. El cristianismo, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone vuestras ofensas. El islamismo, ¿no? Los justos son aquellos que refrenan la ira y que perdonan a todas las personas, porque Dios ama
a los que hacen el bien. Aunque Freud, ¿no?, dice que debemos perdonar a nuestros enemigos, pero solo después de haberlos ahorcado. No, este es un chiste malo que se le atribuye a Freud. De hecho, cuando en las encuestas nacionales se les pregunta a la gente qué sueles hacer cuando te sientes que alguien te ha hecho algo malo deliberadamente, pues fíjense que solo un pequeñísimo porcentaje, un 8%, oye, que tienen todo el derecho a hacerlo, ¿no?, tratan de vengarse. Un 14% se aferra al resentimiento. La mayoría, casi el 50%, trata de perdonar. Pero si es que esto es algo que hacemos todos, también los cuidadores. Sin embargo, los artículos sobre venganza entre 1900 y 1990, fíjense, son más de 4 veces. O sea, los psicólogos, como les decía, no hemos estado más interesados, ¿no?, en esos aspectos negativos, a pesar de que uno de los padres de la psicología científica, Alport, ¿no?, dice que tendríamos que estudiar menos la discordia, ¿no?, y estudiar más, ¿no?, aspectos personales y sentimentales y amores y emocionales. Voy a leer el chat porque hay más comentarios. Dice, Milagros. Una cuidadora siempre tiene que tener mucha paciencia, mas con todo adulto mayor siempre está con Dios porque Él todo lo puede. Pues si sentimos eso, pues estamos eso, a Dios rogando y con el mazo dando. Gracias, Milagros. Luz Marisol dice, una consulta. Mi mamá tiene Alzheimer y toma Gamalate. ¿Esto ayuda o no le pueden dar? Bueno, pues esto esperamos a que luego algún especialista se lo solucione. Cuando uno tiene una ofensa, de las gordas, ¿no?, a uno le duele y le duele de verdad. Y puede hacer muchas cosas. Puede vengarse, puede exigir disculpas. Oye, esto es absolutamente legítimo, ¿eh? Puede también evitar o justificar, bueno, no es para tanto, no sé, bueno, pues también, ¿no? El que quiera hacerlo, fenomenal. Otros tratan de buscarle restitución, una nueva relación. Y hay algunos que buscan perdonar. O sea, perdonar no es lo único que se puede hacer ni lo único legítimo, ¿eh? No, es una de entre tantas cosas. Pero ¿por qué yo les animo a perdonar? Porque perdonando, uno, a pesar de que tiene derecho al resentimiento, a la venganza, a la evitación, primero lo supera. Y segundo, ofreces al ofendido una respuesta positiva. Le das un regalo. De hecho, si se fijan en la palabra perdón y la separamos en sus dos sílabas, es per y don, ¿no? Don es un regalo, ¿no? Es algo que va más allá de la justicia, de lo que estamos obligados a hacer o de lo que podemos hacer. No, no. Que de entre todas las cosas, algunos, ya hemos visto que muchos lo hacen, casi el 50%, dicen por lo menos que lo hacen, ¿no? Cuando les ofenden, hacen este regalo de perdonar. Entonces, perdonar no es olvidar. Mira, yo tengo un muy buen amigo, mi mejor amigo, ¿no?, que dice que él perdona, pero sin mérito, ¿sabes? Porque tiene tan mala memoria, ¿sabes?, que se le olvidan las ofensas que le han hecho. No, 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 no. Es que eso lo dice Lembrock, pero es que para perdonar es que hay que acordarse. Por si te olvida ya no necesitas perdonarlo, ya ha pasado, ¿no? Ya está fuera de ti. O sea, se perdona a pesar de que te acuerdes, ¿eh? ¿Mm? Y también, como dice Vilma, ¿no?, el perdón tiene una parte de don, ¿no?, de don divino. Es un don, Vilma, pero también una tarea, ¿eh? Las dos cosas, yo creo que es el perdonar o no. No se trata además de negar, de minimizar, de condonar. Imagínense, ¿no? Vamos a ponerlo en un caso extremo, ¿no? Pues una mujer maltratada que niega lo que le ha pasado. No, 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 no. No, no. Se trata de, a pesar de eso, si quiere le perdone, pero que eso no le exima de los actos de justicia y de reparación y de que cambie y que se convierta y de que, o sea, no es una cosa ni fácil ni automática el perdón, pero nos ayuda
a liberarnos de una mochila muy pesada, que es la de estar rumiando constantemente las cosas que nos han hecho resentidos y además nos puede, en el mejor de los casos, ayudar a apreciar a la persona que nos ofendió. Tenemos como dos grandes autores en esto de la psicología del perdón. Uno es Enright y otro es Worthington, ¿no? Y los dos dicen que hay como unas tareas que hacer para perdonar. No basta con decir te perdono, ¿no? Yo me voy a quedar más con el modelo de Worthington, que me gusta más, pero el modelo de Enright lo tienen ustedes traducidos al español, que es la cosa buena. Lo primero, no hay que olvidarse, sino hay que recordar. Recuerda lo que nos ha hecho esa persona que nos ha ofendido, para ser conscientes de lo que ha pasado. Segundo, tratar de empatizar con el agresor, con ese que nos ha ofendido. Tratar de pensar, no justificarle, no justificarle, sino ¿por qué lo habrá hecho? ¿Qué razones habrá tenido? ¿Qué le habrá pasado por su cabeza, por su corazón, por sus entrañas? Y después de que lo he recordado y que he tratado de empatizar, entonces puedo ofrecer ese regalo, ¿no? Ese don altruista del perdón y comprometerme en público con ese perdón que le he dado. O sea, no se trata solo de decir una vez, venga, te perdono, sino comprometerse. Y el reach, que en inglés es alcanzar, ¿no? La última, la H, es mantenerse en el perdón, en inglés hold, ¿no? O sea, esto no es fácil, hay que trabajarlo, hay que mantenerlo, hay que ir poco a poco, y además, como dice Milagros, ¿no? Uno mismo se siente más tranquilo, ¿no? Con uno, ¿no? Cuando ha sido capaz. Lo que pasa es que no siempre es capaz y a veces necesitamos tiempo para esto. ¿Lo hemos medido? Pues claro. Solo, para que vean que no solo en Wright y Worthington no hay en los Estados Unidos, nosotros también aquí en España y seguro que en Perú hay eso, cómo medimos, ¿no? Personas, ¿no? Con estresores bajos, ¿no? Con estresores medios y con estresores altos, o sea, que la persona con demencia, ¿no? Su familia con demencia le genera mucho problema. Pues fíjense, los de bajo perdón, ¿no? Reaccionaban, ¿no? Con mucha irritación a los estresores, ¿no? Altos, y los de alto perdón mucho menos. Es decir, cuando los estresores son bajos no hay apenas diferencia en las personas que tienden a perdonar y las personas que tienden a perdonar menos, pero cuando los problemas se te van acumulando y cuando hay estresores medios y sobre todo cuando hay estresores altos, ven cómo hay la diferencia entre los rojos y los azules, en los que tienden menos a perdonar, ¿no? El bajo perdón rojo, y los que sí que tienden a perdonar, alto perdón azules, ¿no? Los problemas de conducta, ¿no? Que, bueno, motivados por la propia enfermedad, tienen un menor impacto en los cuidadores. Entonces, el perdón es un evento intrapsíquico que nos ayuda a cambiar nosotros, ¿no? Y a cambiar la dinámica que vamos teniendo. No se trata de evitar, no se evita, se trata de trabajar nuestros sentimientos de venganza y sustituirlos por otros de benevolencia, ¿no? En un último estudio que les presento ya en el último minuto, ¿no? Que me queda, con 221 cuidadores, ¿no? De personas con y sin demencia, vimos que había pocas diferencias, o sea, que tanto unos como otros tendían a perdonar. Y fíjense, ¿no? En este estudio cómo veíamos cómo los tres elementos del perdón, la benevolencia, la no evitación y la no venganza, ¿no? Median entre los pensamientos distorsionados, esos pensamientos, ¿no? Ay, de que tengo que hacerlo todo bien, tengo que ser genial, o lo hace él a propósito del gusto, no generan ansiedad en nosotros. Es muy... El, hemos visto muchos beneficios del perdón, pero no hay que tomárselo, ¿no? Como en la pócima, ¿no? Milagrosa de Asteris, ¿no? Y Obelis. Hay que tomárselo como una dimensión más. Somos biopsicosociales espirituales, ¿no? Como esa mesa que tiene cuatro patas. Y aquí les dejo un libro que va a aparecer ahora por quien esté más interesado en este tema, perdón, don y tarea, ¿no?
donde hay psicólogos, pero hay también teólogos, ¿no? Y hay filósofos que reflexionan sobre este aspecto. Pues muchas gracias, y perdón.